La paz del Señor sea con ustedes. Damos gracias al Señor Jesús por estar compartiendo este momento, siempre pidiendo sus oraciones para que podamos continuar adelante con toda la obra que el Señor nos ha llamado y nos ha encomendado. No es solamente una tarea del pastor, sino de la iglesia, y eso es lo que debemos hacer. Si hace parte del cuerpo de Cristo, debemos continuar caminando juntos en la dirección que el Padre Celestial nos da. Y ser sumisos, ser obedientes, seguir ese amor, el cual nos caracteriza, no la palabra solamente amor, sino el amor que Cristo nos enseña. Vamos a compartir la palabra del Señor en este tiempo y quiero compartir con ustedes lo que el Padre me ha dado en este momento, en este día para sus vidas, para que pueda estar instruyendo en la palabra del Señor. Ese es uno de los llamados que el Padre nos ha dado a sus siervos, a sus pastores, para poder estar instruyendo al pueblo y escuchar la voz, lo que Dios quiere para la comunidad, para la comunión de la iglesia. Entonces, en los días de hoy nos encontramos con muchos cambios. Eso usted lo ve y lo sabe. Hay cambios por doquier, hábitos diferentes y en muchos casos eso genera confusión, genera una inestabilidad en los pensamientos y en el racionamiento, algo que nosotros, como hablábamos la semana pasada, tenemos que hacerlo, tenemos que tenerlo. Esa confusión ahora es real y por más que muchos crean que no la viven, la realidad es que sí, lamentablemente muchos hacen parte de ella y nosotros, usted y yo, y la iglesia de Cristo Jesús, la única iglesia de Cristo Jesús, es la que debe salir, escapar de esta situación en la cual se vive a nivel espiritual, porque es una realidad espiritual. Eso se ve reflejado ahora en las prioridades y en los hábitos de la iglesia, de parte de la iglesia cristiana. Lo mismo aconteció con las vírgenes, y usted ya conoce aquel texto, 5 estaban atentas, vigilando, 5 estaban perseverando y las otras en otra situación totalmente diferente o contraria. Ahora tomemos como ejemplo una casa, y usted sabe que si sus bases y cimientos son buenos, puede sufrir algún acontecimiento natural o humano, ¿cierto? Algún inconveniente, ¿cierto? Por la parte humana, y un acontecimiento natural puede ser movimiento de tierra, vientos, otros agentes naturales que puedan estar desfavoreciendo aquella construcción. Pero si los cimientos y las bases son buenas, difícilmente venga a sufrir algo tan grave como aquellos que no tienen bases y fundamentos sólidos. Así es nuestra vida cristiana y tenemos que tener siempre entonces la palabra de Dios como base, como fundamento en nuestras vidas y escudriñarla, aun cuando los tiempos cambien y se incorporen nuevos hábitos lógicos para una sociedad. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la palabra del Señor y ver qué es lo que la palabra de Dios dice para estos tiempos o para los tiempos que estamos viviendo. Así que la palabra de Dios no se altera por el cambio ideológico que pueda haber en una sociedad o los cambios de hábitos que puedan haber en una sociedad. Tampoco se altera la palabra de Dios por las nuevas tendencias que puedan proponer una sociedad, las nuevas formas de pensar, las nuevas formas de vivir o de convivir, las nuevas leyes que quieran establecer. La palabra de Dios no se altera, más tampoco por las revoluciones tecnológicas. Por más que la tecnología avance, la palabra de Dios continúa siendo la misma. Por más que hayan avances tecnológicos y sean de utilidad para nuestro día a día o para la humanidad, la palabra de Dios es superior a todo cambio o toda nueva tecnología que pueda aparecer. La palabra de Dios va a ser clara y va a decir, Mateo 24:25, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No solamente lo que vemos escrito, sino el pensamiento de Dios para con la humanidad. Entonces nosotros necesitamos guardar eso, que los cambios pueden surgir, los hábitos nuevos pueden venir, tendencias nuevas pueden acontecer, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que la palabra de Dios dice, no adaptarla
a lo nuevo de esta sociedad o de este mundo, sino que la palabra de Dios nos dé luz para ir continuando, para ir viviendo en cada uno de los tiempos en los cuales vamos a tener o tenemos ya. Coloqué el título del mensaje Buen Ejemplo y quiero leer con ustedes 1 Corintios capítulo 11 y la palabra de Dios dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre Dios de la gloria, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que ella es inmutable, no cambia, Padre mío. Ella es perfecta y ella tiene continuidad en el tiempo en el cual estemos, Señor. Es actual, Padre Santo, y nos da aún, Señor, un entendimiento de las cosas venideras, Señor, de las cosas que están en un presente futuro, Padre mío. Ayúdanos a entenderla, a seguirla y a esperarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos entonces, iglesia, a ver un poco qué es este texto que el Señor nos lleva en base a este título que tenemos como buen ejemplo. Y usted y yo necesitamos tener esa vida de buen ejemplo, ser personas de buen ejemplo. Y el apóstol Pablo va a decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en pocas palabras, lo primero que podemos entender es que necesitamos imitar a Cristo Jesús. El apóstol Pablo se menciona en ese texto, pero lo que está queriendo resaltar es: sean imitadores de Cristo, como una parte, ¿cierto? Sean imitadores de Cristo. El apóstol no es que se colocaba en primer lugar para ser imitado. Él glorificaba a Dios con su obediencia a Cristo. Él exaltaba a Dios con su obediencia a Cristo. Recibió un mandato y él lo estaba ejecutando. Cumplía la orden de Dios. Eso es seguir sus orientaciones, ser un imitador, ser alguien que va tras sus pisadas. Luego entenderemos un poquito más esta palabra de imitador. La orden de Dios, los mandatos de Cristo, solo hay una forma de poder llevarlos a cabo, y es con amor y obediencia, con el mismo amor que Cristo lo llevó a cabo. Juan capítulo 10, versículo 18 va a decir: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y primera de Juan capítulo 4 va a ser más extenso, pero vamos a leerlo en un instante más. La cuestión es que está diciendo: Él es quien da su vida, Cristo es quien dio su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo estoy entregando mi vida y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibió de su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, Dios. Así que Dios está mostrando ese amor a la humanidad y está enseñando cómo es que nosotros tenemos que vivir. Está enseñando cómo nosotros tenemos que amar. Mire, si usted ve en ese solo versículo, está viendo que el amor se entrega y que el amor es capaz de dar hasta su vida, por lo que usted está viendo en ese texto, y es lo que está diciendo ese texto. Entonces es Cristo dando su vida por amor a nosotros. Porque nosotros estamos perdidos, nosotros teníamos una condenación eterna, no teníamos oportunidad de poder tener comunión con el Padre y teníamos la muerte eterna garantizada por causa del pecado. Así que cuando Cristo vino y Él entregó su vida por amor a nosotros, para glorificar primeramente a Dios, por amor a nosotros y para que tengamos la oportunidad de tener esa comunión eternamente, nuevamente con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren en qué consiste el amor y lo está expresando, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no hay uno que siga a Dios, dice la palabra de Dios. Seguramente habrá escuchado, ya escuché tantas veces, ya vi tantas veces la persona decir: yo fui a buscar a Dios, yo lo seguí, yo decidí un día volver a la iglesia, ir a la iglesia, y en realidad es Dios llamando nuestras vidas. Y eso es lo que espera Dios: humildad, humillación delante de Él, para reconocer que no hay capacidad alguna de ir a Dios y de tener vida o comunión con Cristo y con Dios a través de Cristo Jesús. Dice: amados, si Dios
nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y no solamente es con la cuestión de los que están en la iglesia, eso no tiene mucho que ver con este amor que Cristo nos habla. Es parte de lo que Cristo nos habla en el amor que hay en Cristo Jesús, en el amor que hay en Dios. Pero no es solamente con los que están en la iglesia, sino amar a los que están acá y a aquellos que no están acá. Así como Cristo decidió amar los que no estaban allá en comunión con el Padre, éramos nosotros. Nosotros fuimos por nosotros para dar la gloria a Dios, pero también por nuestras vidas es que Cristo vino para que nuevamente tengamos esa comunión. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no amamos unos a otros, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y está hablando de esa relación para con los que estamos en Cristo Jesús, pero también para aquellos con los que no están, tener ese amor, esa entrega. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, el Espíritu Santo, esa relación que nos une. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, el único. Así es como lo presenta Dios, como lo presenta la palabra, el único que puede salvarnos de la condenación eterna. Dice el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y esa confesión va retomada del amor de Cristo Jesús, de ese mandato. Yo lo confieso, yo puedo decir que sigo a Cristo porque yo pongo su palabra por obra. ¿Se entiende? Esa confesión va a ser el poner en práctica, ahí está, lo que Dios me ha dado, ese mandamiento que Dios me ha dado. Entonces, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no me preocupo por las almas perdidas? ¿Cómo puedo decir que sigo a Cristo si no hay un interés mío, de mi persona, que viene obviamente de Dios si seguimos a Cristo Jesús, para poder discipular a otro, ya sea uno? No 20.000 ni 10.000, ya sea uno, pero discipularlo y llevarlo a Cristo Jesús. No quedarme con la oveja y decir, yo lo discipulé, es mío. No, es de Cristo Jesús, es de Él. A Él lo tenemos que presentar. Me gusta mucho la expresión esa de que el pastor no es la iglesia del pastor, es la iglesia de Cristo y los pastores somos siervos de Él y cuidamos el rebaño, la grey, y disfrutamos de poder hacer ese trabajo, esa honra que el Señor nos ha dado desde ese lugar. No que ser parte del pueblo no es una honra también. Y dentro del pueblo mismo cada uno va llevando su tarea, su actividad. Entonces, cuando está hablando al Señor, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces, es ese poner por práctica la palabra de Dios. Ese confesar es declararlo con nuestra boca, pero también declararlo con nuestra vida, poner en práctica lo que el Señor me ha enseñado y principalmente ese bendito amor, ese amor que se entrega, ese amor que se da. Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ese amor es el que el Señor está hablando. Y también el Señor nos consideró amigos, aún siendo pecadores. El Señor nos amó, aún siendo pecadores. Dice la palabra de Dios que Él nos amó primeramente y luego nos perdonó. Así que eso está hablando, es el mayor amor que el Señor nos enseña, que nos habla, es de aquel que da su vida por otro. No solamente por un familiar, no solamente por un amigo, sino que da su vida por amor a los otros, a los perdidos, aquellos que no conocen a Cristo. Los que conocen a Cristo, gloria a Dios. Los que siguen a Cristo, gloria a Dios. Aquel que dice, pero no lo sigue, por él pongo mi vida. Aquel que no lo sigue directamente, voy a buscarlo, porque él necesita de Cristo Jesús. Ese es el amor de Cristo, por aquellos que lo siguen y por aquellos que están confundidos, no lo siguen, piensan que lo siguen,
pero me entrego por amor, por el amor que Cristo nos ha dado. Y ese es el ejemplo que tenemos, es un excelente ejemplo. Tal vez el título tendría que ser excelente ejemplo. Pero la cuestión es que es algo importante para nuestras vidas. Hoy en un mundo donde tal vez hay tantos que quieran ponerse como ejemplo, o tal vez que ya dejan la dirección y la orientación de Dios por querer adaptarse a una realidad de esta sociedad. Y nosotros tenemos que sí saber adaptarnos, pero sin dejar la palabra de Dios, sin cambiar la palabra de Dios de manera que sea aceptable para otros. Si no me aceptan otros, porque llevo el Evangelio de Cristo Jesús conforme su palabra lo dice, eso no es motivo de preocuparme. Pero sí de preocuparme es que yo me adapte a ellos y que adapte el mensaje de manera que lo adultere. Y eso sí es preocupante. El mundo no nos aceptará, dijo Cristo Jesús, porque a Él lo rechazaron, a nosotros también. Ahora, claro, yo tengo que hacer como el apóstol Pablo dijo, y no estamos hablando de extremos. El extremista siempre lleva las cosas a distintos puntos. Entonces es procurar entender y seguir la palabra de Dios. Lo que estamos hablando es no cambiar con tal de que yo pueda ser aceptado por ellos, sino que adaptarme de una manera correcta, de manera que no adultere la palabra de Dios. Llegar ahí de manera que yo no sé, que no adultere la palabra de Dios. Y si eso corre en juego alguna cosa de mi vida, así tenga que ser. Pero que no cambie yo la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a no adulterar la palabra de Dios, a no cambiarla porque los tiempos cambian, porque las sociedades cambian, sino continuar siendo ese ejemplo que Cristo nos mostró y que Cristo nos dejó a través de su palabra y a través de tantos ejemplos excelentes que alcanzaron solamente porque se rindieron a Cristo Jesús. Los hombres buscan riqueza, poder y honra, o honra y poder, lo mismo que Satanás ofreció y ofrece siempre a todo hombre, sea cristiano o no. Se lo ofreció a Cristo Jesús, a Dios se lo ofreció. Siempre va a ofrecer eso, y aún estando en el camino de Dios, como Cristo caminaba y seguía la voluntad del Padre, también Satanás ofrece esas cosas, y es la decisión nuestra qué vamos a hacer. Y muchos han aceptado, sí, pensando que era lo mejor. Por eso es que les hablo de los cambios que se están viviendo y los cambios que se avecinan. Lo mismo que Satanás ofreció y ofrece para todo hombre, sea cristiano o no. Es el poder, las riquezas y la honra. Alejémonos de eso porque el Señor no nos llamó a vivir de esa manera. Sí, a poder llegar a otros y alcanzar, pero no tiene nada que ver con eso. Cristo nos enseñó lo que es valioso en esta vida. Juan capítulo 13, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Entonces respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Disculpen, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también la mano y la cabeza. ¿Qué es lo que acaba de enseñar Jesús? ¿Qué les enseñó a sus discípulos? Servicio, entrega, amor. Entonces es lo que enseña el Señor Jesús, es lo que honra al ser humano, lo que dignifica al hombre, y más cuando estamos en Cristo Jesús. El poder amar como Cristo amó, el poder servir como Cristo sirvió, el poder entregarnos como Cristo se entregó. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús, ese es el amor de Cristo Jesús, ese es el buen ejemplo que nosotros tenemos y que debemos seguir. No importa la posición social que tengas o que tengamos, o los bienes que puedas adquirir, y si
si tenemos el verdadero amor de Cristo Jesús, aquel que se entrega, el que da su vida para que otro pueda tener vida eterna. Cristo vino al mundo para dar gloria a Dios y la salvación por medio de su muerte y su resurrección. Entonces veamos cuál es ese amor que el Señor nos habla, para que entonces ese amor sea algo natural en nuestras vidas y venga a dar ese ejemplo de una manera natural, no forzada, no procurando recordar, tengo que hacer esto porque tal lo otro, sino que sea algo natural. No es esto lo que agrada a Dios y entonces no lo hago. No es esto lo que el Señor me enseñó y entonces no lo voy a practicar. Dios nos ayude de esa manera. Es un paso a paso, es un día a día, es una decisión. Por eso te invito, y tal vez no lo dije del principio, pero lo medité, te digo que puedas quedarte en cada una de las palabras que el Señor comparte. Si lo comienzas, que lo termines para poder entender, para poder ver lo que el Señor está hablando a tu vida, a mi vida. Entonces no dejes las cosas a la mitad. Ve que sea la palabra de Dios y ten paciencia, espera para ver lo que el Padre quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Cristo lo hizo por amor. El amor de Cristo nos enseña que es mejor dar que recibir. De su vida a Cristo para que otros puedan recibir de esta gracia. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Mire, ese texto va a resumir tanto lo que Pablo entendió del amor, del ejemplo de Cristo Jesús. Yo con el mayor del placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Está diciendo, gastaré lo que tenga. Si tengo algo, lo gastaré. Y aún de mi persona misma me gastaré. Las fuerzas que tenga las rendiré. Por amor a ustedes, por amor a Cristo Jesús, por amor a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan alcanzar a ver esto que es tan valioso. Esto lo que hacía el apóstol Pablo era lo mismo que vio en Cristo Jesús. Por eso es que dice, sed pues imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sean imitadores de Cristo, así como yo soy imitador de Él, estaba prácticamente diciendo. Miren a Cristo Jesús, véanlo a Él, vean su persona, lo que Él hizo lo estoy haciendo, mírenme también, que estoy dando ese buen ejemplo para ustedes. Imitemos a Cristo Jesús, imitemos los ejemplos de la Biblia y hablamos y les compartía en la última transmisión, el último culto que tuvimos sobre la vida de Job. Mire cómo fue él delante de Dios, él se entregó a Dios. Noé también, aun cuando podría sufrir el desprecio, el oprobio de otros, la humillación de otros, él se entregó a Dios, él se rindió, él hizo caso a la voluntad del Padre, él vivió conforme Dios le había enseñado. José tuvo que aprender, pero con todo procuró seguir a Dios, creer a Dios, confiar en Él, descansar en Él, aun cuando había momentos muy conflictivos y difíciles. Tenemos a Esther, una persona que había nacido, estaba creciendo en los palacios de un rey, el cual ella halló gracia, pero aún había un problema, un conflicto en el cual ella no escaparía. Pero ella procuró seguir a Cristo, a Dios fielmente, procuró entregar su vida. Teníamos a Sadrach, Mesach y Abednego también, hombres que decidieron entregar su vida a Dios, procurar ser fieles a Dios, dejar un testimonio, un buen ejemplo. Y así en el Nuevo Testamento tenemos los 12 apóstoles o discípulos. Tenemos la vida de Pablo y de otros tantos que se han entregado y usted lo ha visto. Y ha visto el ejemplo que ellos han dado. Imite los ejemplos de la Biblia. No es que no hay ejemplos en la actualidad, sí los hay. Solo que algunos terminan diciendo, este hace esto, este hace lo otro, y terminan mirando al hombre en vez de mirar a Dios. No hay mucho que hablar con respecto a eso. No mire al hombre, mire a Cristo Jesús.
Y así como Cristo tiene compasión de usted, usted tenga compasión de él, del hombre. Mire a Cristo Jesús. No se distraiga mirando otras cosas. Vea los buenos ejemplos que Dios ha dejado en la Biblia y también en la vida de usted, a su alrededor. Ahora también podemos decir, imíteme a mí. Usted tiene que decirlo. Es fácil juzgar a otro, pero es complejo y trabajoso trabajar en la vida de uno, poner en práctica lo que Dios está enseñando. Entonces usted y yo tendríamos que decir, imítenme a mí, a otras personas que no conocen a Cristo Jesús. Usted y yo tendríamos que llegar al punto de decirles a los que no conocen, imítenme a mí, porque usted sí lo conoce. Yo sí lo conozco a Cristo Jesús. Y tengo que tener ese esfuerzo diario de poder conocerlo a Él, de poder seguirlo a Él. Entonces, tenemos que poder decir, imítennos, porque nosotros imitamos a Cristo Jesús, seguimos a Cristo Jesús. Hoy en día parece que el cristiano no tiene esa posibilidad, o no, mejor dicho, el cristiano no se anima a decir, pueden imitarme a mí. No es que el pastor tiene que decirlo, no es que un gran pastor lo tiene que decir, no es que solamente un evangelista, un profeta, un apóstol lo vaya a tener que decir. Es algo que usted como cristiano y yo como cristiano tenemos que decirlo. Pueden imitarnos, pueden ver a Dios en nuestra vida. Al decir imitar a Cristo nos referimos a deja que Cristo viva en ti. Deja que Cristo esté en tu persona, que ya no viva, yo como dice ahí, ya no vivo más, yo más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es que Dios viva en nosotros, y nosotros nos rendimos al señorío de Dios. Y entonces es Cristo viviendo en nuestras vidas. Y cada palabra, cada momento, cada tiempo que tenemos en nuestra vida con Cristo Jesús, Él irá trabajando en nuestro corazón y en nuestra mente. Y nos rendiremos a Dios. Es lo que tenemos que buscar. Rendirnos, dejar que Él gobierne. Es por eso que el apóstol dice en ese versículo, ¿cuál es la vida que vive? Es la de Cristo. Y ahora todo lo vive como Cristo lo enseñó. No había algún beneficio para Cristo hacer todo lo que hizo por la humanidad. ¿Cuál es el beneficio que tuvo Cristo al hacer todo eso? Cristo ya era Dios, es Dios. No había ningún beneficio en hacerse hombre y morir y tener que pasar ese momento que pasó en la cruz. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Usted me va a decir, ¿cuál es el beneficio que yo tengo de tener que entregar mi vida por alguien que yo no amo, no conozco y no quiero? O de alguien que conozco y no quiero hacerle favor. Es que eso no es el amor de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos cristianos o seguimos a Cristo si no podemos entregar nuestra vida por alguien que tal vez nos aborrece, no nos quiere, no conocemos? El amor de Cristo se entrega. El amor de Cristo, usted y yo vamos a aprender amar cada día, pero nos rendimos. Es como el apóstol hizo, él se rindió, cuando se encontró con Cristo Jesús se rindió. El beneficio lo recibimos nosotros. Usted y yo recibimos ese beneficio a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿No valió la pena? ¿No vale la pena que otro lo reciba? Saber que tiene la oportunidad de tener esa comunión con Dios y esa salvación de la condenación eterna, del infierno eternamente, de vivir en el infierno eternamente, disculpen. Dios quiere librarnos de eso que no fue hecho para el hombre, para el ser humano, para el hombre y para la mujer. Él es entonces donde nosotros podemos decir, imítenme a mí, pueden mirarme, porque he decidido vivir como Cristo Jesús. He decidido que Cristo gobierne mi vida. He decidido que mi obediencia a Cristo dé la gloria a Dios. Eso es lo que hacemos cuando queremos seguir este ejemplo, este buen ejemplo que el Señor nos ha dejado. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5. Usted y yo tenemos que alumbrar. Es Cristo en nuestras vidas,
Pero nosotros tenemos que alumbrar. ¿De qué manera? Siguiéndolo a Cristo Jesús, siendo obediente, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles son? ¿De dónde surgen esas buenas obras? Es obedeciendo a la palabra de Dios. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al ver nosotros, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos, al único y al eterno. Entonces usted y yo tenemos que ser buen ejemplo. No podemos escaparnos a eso, no podemos ignorar eso. Dios nos llamó a ser buen ejemplo, usted y yo. Padre Dios de la gloria, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Y pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a practicar. Sabemos que esta carne se levanta, Padre mío, pero no es mayor que tu presencia, Dios, y que tu Santo Espíritu. Aquel que nos ha dado todo el poder, Señor Jesucristo, aquel que nos ha llenado de poder para vencer el mal, y amar como tú has amado, Señor, con el amor que Cristo amó. Señor Jesucristo, te agradecemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de Cristo, a poder seguir a Cristo Jesús, a mirar los buenos ejemplos que has dejado en la Biblia y aún en la actualidad, Padre Santo, y a poder decir a otros, Señor Jesús, pueden imitarme porque yo sigo a Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos. Amén y amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con ustedes. En el nombre de Jesús, amén.